Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a comparar una historia donde unas serpientes se convierten en un arco y una flecha, y vamos a compararla con la historia de Moisés en el libro de Éxodo. Vemos en el capítulo 4 donde nos dice: y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente. ¿Qué estas historias nos enseñan? Cómo desde el oriente hacia el occidente, poemas significativos para enseñar verdades de la vida del ser humano a través de historias, a través de parábolas, a través de cuentos, a través de un poema como el Mahabharata, donde ilustra la revelación de Dios al ser humano, para que a través de, en este caso, el Mahabharata, como el poema que describe la guerra del ser humano, lo llama la guerra del Kurukshetra, que esto viene a significar la guerra interna que todo ser humano pelea dentro de sí mismo. ¿Ves? Esa guerra espiritual, esa guerra emocional entre sus cualidades, ¿ves? Su conciencia, mentalidad presente, cómo enfrenta la realidad tanto externa de la vida y todas las experiencias que la vida nos da en su interior emocionalmente. Y por eso lo espiritual es lo emocional, lo que proviene a través de nuestros pensamientos, ¿ves? A través de la mentalidad que se ha desarrollado. Es lo que va a producir los resultados en vida, ese estado de vida presente. Cómo uno puede rectificar y que uno viva una vida plena, abundante, gloriosa, una vida perfecta, pura, verdadera, una vida gloriosa. Por eso, poemas, historias, donde los personajes representan tanto lo más divino, lo más elevado, lo más puro y lo más recto, Dios, su reino, su justicia, su verdad, su esencia, su inmutabilidad, y lo más bajo, la maldad, la injusticia. ¿Cómo estas historias nos pueden ayudar a concientizar en nuestro presente para corregir y, en lo que nos resta de vida, vivir en lo más abundante? Por eso estas historias, y por eso las historias del Mahabharata, cuando las leemos en su contexto histórico y nos posicionamos no como occidentales leyendo historias que ya hemos sido condicionados a, según nuestra religión, creerlas, como que las historias de la Biblia todas lo que cuentan es literalmente cómo el mundo, la humanidad y todo ha surgido. No. Si miramos las historias de la Biblia o del Viejo Testamento en su contexto de literatura histórica y conocemos que antes de las historias de la Biblia existían otras historias, y procuramos en el contexto entender que verdaderamente, espiritualmente, la Biblia y sus historias, la Biblia, poéticamente, la Biblia y sus personajes nos quieren enseñar. Entonces, veamos y comparemos estas historias para que nos ayuden a seguir creciendo en el entendimiento de verdades de origen espiritual y cómo en nuestro presente nos pueden ayudar a clarificar mejor para vivir mejor. Entonces, vamos a comparar estas historias. Antes de comenzar, un poco del contexto. En el Mahabharata, en la guerra, está Krishna y Arjuna, que van a ver a un dios para recibir de él unas armas. Y por eso tengamos eso en contexto, porque el dios se encuentra en un monte. Cuando vemos Moisés en la Biblia, ¿a dónde fue? Al monte Sinaí, y se encontró con el Señor. Vemos las similitudes,
lo que se asimilan estas historias. Entonces, leamos. En el Mahabharata leemos: vio la gran montaña llamada Mandara y parecía que se iban elevando más y más hasta al fin llegaron a la cumbre de la montaña de nieve plateada. Allí vieron al gran dios Shankar. Brillaba como 1000 soles juntos e iluminaban toda la montaña con su fulgor. Aquí entonces ellos reconocen y le piden las almas. Y Arjuna le dijo: quiero el famoso Pashapata, que viene a ser como decir el arco y la flecha. Y él le dice: bueno, en el lago están. Entonces cuando fueron a buscar el alma, dice, vieron una serpiente que tenía aspecto terrorífico. Y mirando más de cerca vieron a otra que estaba escupiendo fuego y tenía 1000 cabezas. Entonces Arjuna y Krishna comenzaron a cantar los himnos del Maharudra y las serpientes cambiaron su forma y se convirtieron en un arco y en una flecha. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo, vamos al capítulo 3 y nos cuenta la historia. ¿Ves? Nos dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Dice, llevó el rebaño al corazón del desierto, llegó al Sinaí. ¿Y qué era el Sinaí? ¿Ves? El monte de Dios. Entonces nos dice, y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Cuando vemos entonces en el contexto del capítulo 4, vemos que entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Y vemos cómo Moisés quedó en shock de lo que estaba pasando. Te pregunto, ¿ves algunos aspectos similares en estas historias? ¿Qué todo esto representa o significa? Si eres como yo fui nacido en el Evangelio como cristiano y desde que nací siempre conocí sobre las historias como que todas las historias de la Biblia, únicas para interpretarse literalmente, y que toda la Biblia lo que recuenta es la historia de toda la humanidad tal y como ha sucedido. Pero ya esa forma de pensar y creencia ha cambiado por la verdad. Hay este versículo que nos dice: y conoceréis o conocerás la verdad, y la verdad te hace libre. Y en estos años he dado el tiempo para la investigación y crecer en el entendimiento de Dios y de su revelación al mundo, por ser una esencia espiritual, por ser siempre presente, por ser incambiable, inmutable. Entonces ha sido en mi persona el cambio a través de, naturalmente, que he ido conociendo de estas historias y lo que representan, lo que quieren enseñar, lo que Dios a través de la humanidad representa. ¿Qué sería si en nuestro contexto nosotros procuramos crecer en el entendimiento de Dios de acuerdo a cómo la historia del oriente al occidente Dios se ha revelado? Y no nuestra interpretación teológica fundamental influenciada por la fe y la religión occidental que nosotros le damos a Dios. Tal vez tanto el Mahabharata como la Biblia tenga mucho más que decir y sea esencial para nuestra vida presente.
sigamos creciendo en el entendimiento.